y lo puede hacer solo si quiere. ¿Se entiende? La grabación de la clase. ¿Cómo? La grabación de la clase, ingeniero. ¿Quieres que la grabe? Bueno, dijo que se lo recordábamos y se olvidaba. Ya, perfecto. Ya la vamos a comenzar a grabar. Ya, perfecto. Entonces comencemos con el tema que era para hoy día, que era minería de datos. Bien, a ver, comencemos con... Ángela Yanlit Carrasco Flores. A ver, Ángela. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, a ver, cuéntenos qué averiguó de minería de datos. Bueno, lo que averigüé sobre minería de datos es que tiene una semejanza, y eso no he podido entender bien, con el Big Data, que es de recolectar información, pero mediante patrones matemáticos, Sí, para poder detectar algoritmos matemáticos, ¿no? Exactamente. Detecta patrones se llama, ¿no? Pero a ver, no es que sea lo mismo, alguna semejanza. Big Data puede o no utilizar también minería de datos, es parte del proceso de Big Data hacer minería de datos. No necesariamente siempre, pero es parte normalmente de hacer minería de datos, de hacer Big Data, aplicar normalmente minería de datos, no siempre, por supuesto. Puedo no aplicar técnicas de minería de datos y utilizar algún otro algoritmo de inteligencia artificial o algún otro procesamiento matemático, estadístico, y no necesariamente minería de datos, pero en general es parte del proceso de minería de datos, o es parte del proceso de Big Data hacer minería de datos. Listo, ingeniero, muchas gracias en ese aspecto, porque me confundió en esa parte, digamos, que sí o sí se debería utilizar, digamos, la minería de datos en el caso de Big Data. Bueno, entonces... No es obligatorio, pero revisas la mayoría de las metodologías y de los procesos de Big Data incluyen como parte del proceso de Big Data hacer minería de datos. Ya, listo. Gracias, ingeniero. ¿Qué más? A ver, ¿qué averiguaste? ¿Qué es minería de datos? Bueno, entonces se utiliza patrones para poder detectar más que todo el aspecto del cliente para poder llegar y obtener no se utilizan patrones. Lo que hace minería de datos es tratar de encontrar patrones. sea, ¿Qué exactamente. es un patrón, digamos, no? ¿Me entiendes? Bueno, eso es lo que hay que entender. Entonces, sí. Lo que intentas hacer con minería de datos es encontrar patrones. ¿Patrones de qué? ¿Me entiendes? ¿No? Patrones de comportamiento. Exactamente. Patrones de comportamiento, patrones de, más que todo, qué es lo que el cliente realiza o desea, qué conducta tiene. No es solamente para el cliente, en realidad puedes agarrar vos, digamos, y analizar el comportamiento de un virus para encontrar patrones de cómo se contagia, en qué lugares, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en esto del coronavirus, ven miles de casos de personas, digamos, infectadas y tratan de encontrar algunos patrones, ¿me entiendes? De comportamiento del virus, ya sea patrones de infección, patrones de ataque a los sistemas, cómo se comportan, para poder, obvio, de alguna manera darse cuenta de cuáles son las fortalezas o las debilidades de un virus o de no es necesariamente persona, puedes aplicarlo en N situaciones en las cuales necesitas identificar algunos patrones, digamos, ¿no? No necesariamente, obvio, cuando hablamos de personas, digamos, ¿no? Hablamos de patrones de comportamiento, a veces de algún ser vivo, se habla de patrones de comportamiento, pero para otros casos, digamos, ¿no? Por ejemplo, están utilizando minería de datos también, no sé, está de moda últimamente también lo de los extraterrestres. La NASA utiliza, por ejemplo, algoritmos de este tipo para hacer seguimiento a los, ¿cómo se llaman? A los asteroides a los más grandes los tiene todo mapeado, digamos, ¿no? Y recibe información y trata de detectar para darse cuenta cuál podría un día de estos chocar contra la Tierra, por supuesto, de cierta medida que podrían ser peligrosos para la Tierra, ¿no? Entonces hay un montón de aplicaciones en cuanto a eso de detectar patrones, ¿estamos de acuerdo? Pero no es necesariamente cliente o persona. Cuando alguien habla de eso trata de mostrarle un ejemplo porque se entienda mejor a qué se refiere con un patrón. Listo, ingeniero. Muchas gracias por eso. Entonces, ingeniero, también puede ser que Facebook utilice minería de datos en el caso de que cuando uno ingresa mayormente, digamos, a observar, por ejemplo, videos dentro de esa red social,
y empieza uno a, digamos, ya empieza a ver calidad de noticias, digamos, CNN. Y puede ser que mayormente por ese caso es lo que sale mayormente noticias de ese. Sí, De ese en realidad eso se llama máquinas de aprendizaje, ¿no? No sé si han escuchado. Machine no, Learning. ¿Nunca? Sí, un poco. Sí, un poco. Por lo menos el término, ¿ya? Entonces lo que hace es aprende patrones de comportamiento tuyo, de cómo navegas en la es aprendizaje automático. Entonces como que va aprendiendo el software cómo navegas tú, qué es lo que haces, y obvio te va, como ya sabes que te gusta, no sé, los chistes, digamos, y tiene un humorista que le paga para que publique sus cosas en los... mira, le gusta, entonces le voy a publicar, digamos, ¿no? Le voy a mostrar ahí para que lo vea, lo analice, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, ahí es un poco de, primero, utilizar minería, digamos, para detectar, pero es más máquinas de aprendizaje, ¿no? Eso se llama. Ya listo, ingeniero, gracias por esa explicación. ¿Qué más? A ver, vamos, ¿qué más averiguó de minería de datos? Porque no... Bueno, eso es lo que más me centré en el comportamiento de los patrones de conducta en el tema de información, y que a veces es muy complejo porque hay el paso de recolección de datos, posteriormente el paso de, bueno, a los que hacen este trabajo se los conoce como mineros, más o menos, que recuerdo, que se les hace complejo porque primero tiene que preguntar el objetivo que necesita la empresa para poder obtener los datos. Posteriormente, como manejo de Big Data, seleccionar los datos importantes, posteriormente poder analizar esos datos para ver si es que es adecuado o no para el resultado de dicho patrón de información. Ya, pero ya está hablando ahí de KDD, ya que es el proceso, ¿no? Sí. ¿Vio algo de KDD? Porque vos era lo de minería de datos y KDD, ¿no? Sí, hasta ahí nomás vi, ingeniero. Hasta ahí nomás vio. Sí. Ya listo, Ángela, vamos a seguir con alguien más. Hugo Rojas. Hugo, no te escucho. Yo puedo hacer después. Sí, Mariana. A ver, Hugo, ¿qué pasó, Hugo? Hugo, no te escucho. Escribí en el chat o ya saben que si no contestan se lo saca del aula. Ya Hugo. Mariana, entonces, está con problemas ahorita Hugo con su micrófono, dice. A ver, Mariana. Bueno, yo investigué que minería de datos es un conjunto de técnicas que permiten explorar las grandes bases de datos. Y claro, su objetivo, como decía la compañera, es encontrar los patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de los datos que están almacenados. Minería de datos lo que hace es ayudarnos a comprender el contenido de todos los datos que se requieren. Por si acaso, ahí no solamente patrones. Una de las posibilidades es detectar patrones, ¿no? Algún tipo, no necesariamente patrones de comportamiento, como decía la compañera. Otro es predicción, ¿no? Predecir. ¿Me entiendes? ¿No? Son algoritmos predictivos que intentan ver en el futuro qué va a pasar, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Sí, tendencias o reglas. Exactamente, ¿estamos de acuerdo? Tendencias o reglas, es la otra cosa. Entonces, no es solamente patrones. ¿Me entiendes? Patrones es una cosa, pero también podemos ver tendencias en el futuro, digamos, predictivo, digamos, ¿no? ¿Sí? Reglas de asociación o reglas de decisión, digamos, ¿no? Que ahí también entra un poco las máquinas de aprendizaje,
Pero no es solamente patrones, aunque bueno, la mayoría de las bibliografías hablan de patrones y es la palabra que más se nos queda, digamos, ¿no? Pero obvio, que quede claro que no es solamente patrones, ¿no? Ya, sigamos. También investigué que cada minería de datos es muy distinto a otros casos, o sea, son muy extensos, pero concluyendo, se puede componer que tienen 4 etapas, que la primera es determinación de los objetivos, que es delimitar el objetivo que el cliente desea bajo una orientación de un especialista. Preprocesamiento de datos, que ya es la selección, la limpieza, el enriquecimiento de la base de datos. De los Después, datos, no de la base de datos. perdón. Ya, sí, además, tranquila. La determinación del modelo, que ahí comienza a realizar los análisis Sí, estadísticos ahí es de los importante, datos. perdone que la corta, ahí es importante cuando en lo de minería de datos, establecimiento del modelo, ahí es donde se decide la técnica, los algoritmos que se van a aplicar. Obvio, no es cualquier técnica o algoritmo que se va a aplicar, se supone las que se ajustan mejor al problema que se quiere resolver, porque existen miles, por no decir de cientos de algoritmos y técnicas, bueno, técnicas no tanto, pero sí algoritmos, digamos, ¿no? Que puedo aplicar para encontrar una solución. A veces no uno, sino varios, o a veces no una técnica, sino varias, pero a eso se refiere con establecer o definir el modelo, ¿no? Que se va a utilizar. Claro. Y la cuarta sería el análisis de los resultados, que ya ahí verifica los resultados obtenidos, si son coherentes y con los obtenidos para un análisis estadístico, y también se puede hacer una gráfica. Ya, ¿qué más? Eso, y el concepto de KDD, que es un proceso secuencial que se sigue para encontrar un conocimiento de un conjunto de datos brutos, es decir, los datos más primitivos. Ya, entonces, si quieren minería de datos, utiliza el proceso KDD, ¿no? De búsqueda de conocimiento en datos, de ahí viene en realidad el inglés, ¿no? Entonces, KDD es un proceso, como minería de datos, como Big Data es un proceso, un conjunto de pasos que se siguen, lo mismo KDD, para, obvio, extraer conocimiento a partir de los datos. Minería de datos es un conjunto de técnicas y algoritmos que nos permiten, otra vez, Entonces, el que define el proceso es KDD normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Un poco para unir todos esos conceptos que hasta ahora hemos visto. ¿Ya? Está bien, gracias Mariana, muy bien. Sigamos viendo, a ver, otro compañero. A ver. Luis Enrique, Orellana Zapata. Sí, ingeniero. ¿Cómo te fue a ver explicando con minería de datos? Pues la minería de datos, que es el descubrimiento de conocimientos en base de datos, lo que vendría a ser lo que es KDD, sino que junta un conjunto de campos de la ciencia como la estadística y la ciencia de la computación, que busca los patrones en grandes volúmenes de información. Entonces usa esas técnicas para hallar. A ver, ya que dice un poco ahí, su compañero en realidad, minería de datos junta tres grandes áreas de conocimiento: inteligencia artificial, base de datos y estadísticas y probabilidades, digamos, ¿no? Para procesar los datos, ¿no? Son esas tres áreas que se utilizan en minería de datos, ¿no? Áreas de conocimiento, ¿no? Claro, ingeniero, más también lo que es el aprendizaje automático. Sí, las máquinas, el aprendizaje automático, pero eso es parte de la inteligencia artificial, ¿me entiendo? ¿Sí? Sí. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Obvio, la inteligencia artificial trata que el computador, obvio, parte de ser inteligente es aprender, aunque obvio ser inteligente no es necesariamente aprender, ¿me entiendo? Ya, porque por supuesto hay muchos animalitos que aprenden, digamos, pero no los consideramos inteligentes,
El hecho que aprenda no significa inteligente todavía. Es parte del proceso de llamarse inteligente, el que se supone que tenemos nosotros. Entonces, es más complejo el concepto, pero bueno, aprendizaje es parte de inteligencia artificial, ¿no? De lo que mencionaba. Yo en Machine Learning, las máquinas de aprendizaje, por supuesto, una área de la inteligencia artificial que trata de construir máquinas que sean capaces de aprender, pero no aprender solamente por aprender, sino aprender de forma inteligente. Sí, ingeniero. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. ¿Ya qué más? A ver, ¿qué más averiguaste? Más que todo eso es para encontrar lo que son los predicciones, encontrar anomalías, encontrar hechos curiosos, etcétera. Todo lo que le interesaría a una empresa o a un investigador, sea el tema que esté investigando. Entonces, estos procesos, digamos, de lo que es la minería, siguen pasos, ¿no? Que, por ejemplo, la selección de conjunto de datos, donde se tiene variables objetivos y las variables independientes. La variable objetiva es lo que se quiere encontrar y las variables independientes que sirven como cálculo o los procesos. También está lo que es los siguientes pasos, como el análisis de las propiedades de los datos, donde entran todos los modelos matemáticos que brinda la estadística, como histograma, diagrama y los diagramas de dispersión. Luego la transformación del conjunto de datos, que es construir modelos. Y luego viene lo que es la selección de aplicación de técnicas de minería de datos, los algoritmos, dependiendo del problema, como no digo. Es lo mismo una técnica que un algoritmo. En una técnica existen muchos algoritmos, no confundas, técnica es una cosa. ¿Entiendes lo que es una técnica? Una forma de hacer las cosas. Sí, ¿basado en qué? Sí, es la manera específica como haces una cosa, una técnica. Entonces la gente, para hacer cualquier cosa, desde, no sé, cavar un pozo hasta construir un ordenador, digamos, ¿no? O un avión, utilizan distintas técnicas, ¿no? Que obvio la experiencia les ha ido dando, les ha ido enseñando que la mejor manera de hacer esto es hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, no sé si entienden, hay tres conceptos ahí porque a veces los hablan, pero no sé si los entienden. A ver, cuando ustedes, no sé si han escuchado hablar del concepto de metodología alguna vez. Metodología, ¿han escuchado hablar del término de metodología? Metodología, como la forma de hacer, pero que está demostrado científicamente que a ver, sí, a ver, tiene que ver con lo que estás hablando. Una metodología define tres elementos. Define técnicas, herramientas y métodos. ¿Entiendes? Entonces, cuando alguien te enseña una metodología, como dice el término, aprendiste una metodología de programación, aprendiste una metodología de análisis, una metodología de diseño, una metodología de construcción de software, una metodología para hacer entrevistas, relevamientos, requerimientos. Entonces, todo el tiempo, de alguna manera, has aprendido una metodología, pero en realidad, en el fondo, ¿qué es lo que contiene una metodología? Contiene métodos, técnicas y herramientas. Entonces, solo para llevarlo a un ejemplo un poco más sencillo de ver. Digamos que te están enseñando una metodología para qué, a ver, no sé, digamos, para cambiar un foco, ¿no? Una metodología, alguien inventó una metodología de cómo cambiar un foco. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué debería contener esa metodología? Métodos. ¿Qué son los métodos? Es una forma de llegar a un resultado, pero es una forma, pueden ver varias. Cuando la metodología te dice, yo tengo un método, lo que vas a esperar de una metodología es el conjunto de pasos. Mira, para cambiar un foco, primer paso, no sé, andar a comprar el foco, digamos, segundo paso, sacar el foco anterior, tercer paso, cambiar el foco, tercer paso, probar el nuevo foco, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un método, no? Ya. ¿Qué es una técnica? Siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué sería la técnica?
Para mí sigue La siendo... eficiencia con la que se realiza ese proceso. Sí, la manera específica, ¿cómo lo hace? A ver, mi técnica para cambiar el foco, dice la técnica, es poner la escalera debajo del foco. Subirse de, no sé, de primero al tercer peldaño, poner la pierna en tal lugar para lograr equilibrio. ¿Me entiendes? Esa es la técnica, lo que te da la experiencia. Te ha enseñado cómo hacer lo mejor esa cosa. El método es el mismo. Primer paso hay que subirse y cambiar, pero la técnica es cómo te subes y cómo lo cambias. El método no te dice eso, la técnica es la que te dice, ¿se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué serían las herramientas entonces? El último elemento. Obvio, te dice para cambiar necesitas una foco, no sé, un desarmador, un tester. ¿Me entiendes? Otra metodología te dice, no, ¿dónde está? No sé, zapato de goma nomás, y, ¿me entiendes? Y una mesa. Otra metodología te dice, no, mira, necesitas un tester, necesitas un osciloscopio, por decir, no, exagerando, ¿no? Entonces, por eso es que hay distintas metodologías, porque a Juan Pérez le pareció que esta es la mejor manera de hacer eso, a Pedro otra, ambos escriben y luego ustedes la leen y aprenden una de ellas y siguen la que más les gusta, ¿se entiende? En el tiempo, entonces, para hacer algo, hay mucha gente que producto de la experiencia desarrolla metodologías, ¿me entiendes? Para hacer ciertas cosas, y eso es lo que ha pasado en ciencia de la computación, para hacer un softwarecito, para hacer esto, y han comenzado a implementar metodologías basadas en la experiencia. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esas cosas? Pero una metodología completa debe tener métodos, técnicas y herramientas, y hay que entender qué significa esos elementos. No sé si por lo menos en algo mejoró su vasto conocimiento. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. ¿Se entendió la idea? Yo sí, ingeniero. ¿Los demás? ¿Se entiende la idea? Ingeniero, yo Sí, ingeniero, averigüé, yo averigüé que para aplicar minería de datos a veces depende de lo que queramos averiguar de los datos que vamos a obtener, puede ser a veces costoso. Entonces, ¿qué tipos de empresas pueden aplicar minería de datos? Ya, a ver, ahí digamos, si quieres, la ferretería doña esta o la tienda doña esta jamás va a poder aplicar, digamos, ¿no? Primero porque en la mayoría de los casos no necesita aplicar eso, digamos, ¿no? Para su negocio, porque obvio no tiene la suficiente información ni va a saber qué hacer con esa información, digamos. Obvio, normalmente este tipo de cosas se aplican en empresas grandes, con harta información, con un volumen que ya supera al ser humano, si quieren. Si yo necesito ver, no sé, qué clientes vienen más y tengo mi tiendita, obvio, doña esta lo puede mirar, digamos, ¿no? Suficiente y ver, digamos, quiénes vienen, a qué día, porque obvio son 4 locos los que vienen, hasta pueda charlar con ellos para ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, obvio, cuando el negocio es pequeño, el ser humano podría abastecerse para poder hacer ese análisis, llamamos de alguna manera, pero cuando ya la información es tanta que el ser humano no es posible que lo haga por lo menos un tiempo razonable, obvio comenzamos a ocupar las máquinas, ¿no? Porque las máquinas no se cansan y lo que un ser humano le pudiera llevar días, semanas o meses a analizar la información, un algoritmo con un cierto nivel de inteligencia podría hacerlo en segundos o minutos, digamos, ¿no? Y obvio no se cansa, no se equivoca, no porque alguien, a veces un ser humano por cansancio lo hace. Entonces, más están orientados, por supuesto, este tipo de procesos a empresas grandes, medianas, donde se requiere realmente, donde supera al ser humano su capacidad de procesamiento de la información, ¿no? Así que, obvio, eso implica costos y obvio una empresa pequeña, un negocio pequeño, difícilmente va a poder cubrir con estos costos o poder optar por estos costos, digamos, ¿no? Así que por eso es que son caros, en realidad una solución. Si quieres soluciones de este tipo son más caras que los ERP, que los CRM, digamos, ¿no? Entonces cuando implementas soluciones, normalmente son más caras, digamos, este tipo de soluciones, por eso están limitados normalmente a empresas un poquito más grandes, a alguien que ya realmente lo necesita, que ha sido superado su capacidad de procesamiento de información y de análisis,
y obvio requiere ya de herramientas automáticas para hacer este trabajo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya ver, sus compañeros nos han hablado un poco de qué se trata la minería de datos, digamos, ¿no? Ya, han hablado un poco de qué se trata la minería, de qué se trata KDD, digamos, ¿no? Un poco del proceso, los pasos que se siguen, digamos, qué es lo que se hace, pero no nos han hablado un poco todavía nada acerca de las técnicas y algoritmos que se utilizan en minería de datos. A ver, háblenos un poco de cuáles son esas técnicas, qué averiguó, qué técnicas hay, qué algoritmos hay, cómo, qué sabe de eso. Hola. Ingeniero, yo averigüé sobre los pasos del KDD. ¿Y las técnicas, nada? No pude averiguar eso. Ya tienen que completar, acuérdense, nosotros hacemos una revisión de estas cosas, pero obvio son cosas que Entre las deben técnicas saber. estarían las redes neuronales, regresión lineal, esas, ¿no? ¿Estás hablando? Exactamente, esas son técnicas. Árboles de Regresión decisión, lineal. modelos estadísticos. Ajá, exactamente. Selección, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Las reglas de asociación. Reglas de asociación, digamos, clustering o agrupamiento, esas son las técnicas, ¿estamos? Entonces tienen que saber de qué se tratan esas técnicas, cuándo más o menos se las aplica, ¿estamos? Y luego para cada técnica existen algunos algoritmos que son los más conocidos, digamos, ¿no? Para cada una de las técnicas. Entonces, para un poco complementar esa investigación deben incorporar, obvio tienen hoy día hasta las 12 de la noche para subirla y mejorarla, esas cosas, pero tienen que ver sobre todo las principales técnicas, que es las que vamos a ver, que son las técnicas de agrupamiento, clustering en inglés, digamos, las técnicas de asociación o asociación, estamos de acuerdo, y las técnicas de clasificación, digamos, que son las técnicas más comunes, son las primeras que salieron en esto de minería de datos, y obvio debo saber para qué sirven cuando las aplico, y los principales algoritmos que se aplican en esas técnicas, ¿se entiende? Sí. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Ya, entonces hay que terminar, complementar eso, ya, porque eso es, a ver, les voy a dar una idea un poco de unas técnicas, una de las más populares en minería de datos, que son las técnicas de asociación. A ver, ¿qué buscan o qué se busca con las técnicas de asociación? Digamos, lo que se busca es tratar de ver de qué manera ciertos conceptos, ciertos temas están relacionados, ¿no? Por ejemplo, un típico ejemplo de reglas de asociación que van a encontrar cuando estudien minería de datos, en la mayoría de las va a aparecer, es que, por ejemplo, en la época de los 80, ya obvio, en la época de los 80, en la cadena de supermercados Walmart, no sé si conocen o han escuchado hablar de eso en Estados Unidos, en Europa, es una cadena de supermercados, como aquí es los Hipermaxi, bueno, el Hipermaxi es el más grande, ¿no? Porque es el que tiene mayor cantidad en todo Bolivia de super. Después hay otras cadenas por ahí, pero creo que la más grande es Hipermaxi acá, digamos, ¿no? Igual, en todo el mundo, aquí no he visto ningún Walmart, todavía no ha llegado, digamos, ¿no? Pero una de las cadenas más grandes a nivel mundial es los Walmart, ¿no? Son supermercados, digamos, moles grandes donde uno va y hace compras de todo tipo, ¿no? Entonces, en Walmart, en la época de los 80, 90, ya principio de los 90, decidió hacer un análisis, digamos, ¿no? Para determinar qué es lo que quería investigar, cómo debería ubicar sus productos, qué productos, cuando ustedes lo ponen en los anaqueles, ¿entienden lo que son los anaqueles, no? Sí, cuando usted lo coloca ahí, en realidad los productos, cómo se colocan en los anaqueles, no lo hacen no sé, los empleados al azar, un día lo ponen el azúcar por acá, otro día lo ponen por allá,
no es que los colocan al azar, alguien creería o pensaría como en la tienda Doña Esta, si ustedes van a la tienda Doña Esta, van a ver que ella lo coloca en el primer hueco que pille, en los espacios, ahí, como viene, ¿no? O van a un mercado, ahí a una tienda de esa, y la señora la va poniendo más o menos como aparece, ¿no? No, pero en los súper no es algo al azar, entonces esta cadena de tiendas intentaba ver cuál debería ser la mejor disposición, cómo debía ubicar todos sus productos para maximizar su venta, aumentar su venta en otra, para vender la mayor cantidad posible. Ya dado que existen ciertas asociaciones entre los productos. Por ejemplo, obvio, si alguien va y va a la sección pan, lo más seguro es que cuando compra pan, si le pones el queso, la mantequilla, la mermelada al lado, digamos, ¿no? Lo más probable es que fue por pan, pero termine saliendo con mantequilla, aunque no quería. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que yo voy y compro al supermercado, voy, no sé, por ejemplo, a comprar pan y de pronto ahí salgo con una mantequilla, llego a la casa y me doy cuenta que ya tenía 2 mantequillas más, ¿no? Y ya, ni modo, ya la compré porque no sabía que tenía ahí, digamos, ni me acordaba siquiera, pero como me la pusieron ahí al ladingo, veo el pan calientito y ahí la mantequilla. Entonces, es la idea que se tiene, obvio, cómo trabaja el ser humano. Si vos le pones al ladito, ¿me entiendes? Seguro que lo va a comprar, aunque sí, quizás ni lo necesite, ¿me entiendes? Que me pase como a mí, que llegás y ya había tenido un montón ahí, no te das cuenta, pero ya lo compraste. Y eso es lo que le importa al súper, ¿no? Ya lo compraste. No me importa si te sirve o no, en otras palabras, digamos, ¿no? O si lo estás comprando en vano, digamos, o demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo debía colocar los productos de tal manera que maximicen su venta? Entonces, ¿quién debía estar con quién? ¿Cómo debían estar? Y entonces aplicó un poco estas reglas de asociación para ver cómo estaban relacionados un producto con otro. Y obvio, ahí encontró esas clásicas reglas, que el que compra pan también compra leche, o compra mantequilla, o compra obvio. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, las ventas que tomaron como entrada, todas las ventas de 10, 20 años, creo que eran 30 años ahí del registro en su base de datos, de qué era lo que compraba la gente. Y obvio, cuando compraba esto, también compraba esto. Así que lo más seguro era ponerlo juntos, cuando eso era repetitivo, ¿no? En algunas personas es más, es obvio, lo más correcto es ponerlo cerca, esos productos, para que, obvio, maximizar la compra del cliente. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí se utilizaron técnicas de asociación. Y van a leer también que la regla más curiosa que encontraron ahí, digamos, ¿no? Que es la que cuando lo lees, seguramente alguno que leyó minería de datos, quizás si leyó un poquito más de lo normal, digamos, ¿no? Encontró que la regla más común, que una regla de las más extrañas, no es la única, por supuesto, pero la más extraña que encontraron es que cada vez que la gente compraba pañales, también compraba cerveza, digamos, ¿no? Y luego le llamó la atención porque a priori nadie se imaginaría que alguien que compra pañales también compra cerveza, digamos, ¿no? Pero fue una de las reglas curiosas que se comenta en el estudio que se hizo de Walmart, digamos, ¿no? Una de las cosas curiosas fue esa, ¿no? Que uno comienza a pensar, y qué raro, pues, tiene, ¿cómo alguien va a comprar cerveza y pañal? Pareciera que no están relacionados estos productos, ¿no? Y obvio, fue una de las reglas. Y, por supuesto, si lees un poco más, te vas a dar cuenta que la explicación de por qué existía esa regla, sobre todo en Europa, digamos, que las parejas jóvenes, recién casados, que tenían su hijo, que antes estaban acostumbrados a salir los viernes o los fines de semana, a tomarse una cerveza, obvio, ahora como ya estaban recién casados, tenían un hijo, digamos, pequeño, no podían, pero bueno, iban a comprar pañales y de paso la cerveza para tomársela en la casa, digamos, ¿no? Entonces, esa era la explicación lógica por qué esa regla se volvió una regla común entre los compradores jóvenes o recién casados, sobre todo, digamos, con hijos. ¿Se entiende? Hola, ¿siguen ahí? Sí, ingeniero, bastante. Ingeniero. Ya, entonces eso es la regla de asociación. Hay que entender a qué se refiere con cuál es la idea de las técnicas. Entonces hay que ver sobre todo sobre esas tres técnicas. Pueden leer sobre las demás técnicas, pero por supuesto lo que nos interesa es que profundicen en las técnicas de asociación, clasificación y agrupamiento, que son las técnicas más comunes. ¿Se entiende? Y ahí un poco ver qué algoritmos son los más comunes en esas técnicas. ¿Se entiende? Eso es lo que falta a su investigación y que tienen que estudiarlo, porque en el examen les voy a preguntar. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Hola, hola. No, Inge, todo claro. ¿Todo ok? ¿Quedó claro lo de las técnicas? Una duda, ingeniero. En un proceso de minado de datos, ¿se elige una de las técnicas o se puede utilizar varias técnicas? Se puede utilizar varias técnicas dependiendo del problema, ¿no? Depende del problema que quieres analizar, podrías utilizar más de una técnica o solo una, ¿no? Pero sí tienes que utilizar una técnica cuando se habla de minería de datos, ¿no? Una de las que hay, pero mínimo una, máximo N, digamos, ¿no? Dependiendo qué quieras analizar. ¿Sí? ¿Qué más, señores? ¿Qué otra preguntita? Ingeniero, buenas tardes. A mí no me quedó bastante claro la parte de KDD. Ya KDD es el proceso, cómo se extrae conocimiento. Entonces, KDD es el proceso que te permite extraer el conocimiento. ¿Y qué dice el proceso KDD? Que es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El entendimiento del negocio. Sí, tienes que entender, luego tienes que seleccionar las variables, filtrar, transformar, ¿sí? Completar la información, luego aplicar un método, un modelo, digamos, ¿no? Luego analizar los resultados, evaluar eso, si cumple, publicarlo, si no, volver a reevaluar las cosas. Eso es lo que te dice el proceso, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. En cambio, minería de datos no es un proceso, es un conjunto de técnicas, herramientas, digamos, ¿no? Que te permite extraer conocimiento. Y KDD es el proceso, de cómo tienes que hacer extraer ese conocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ingeniero. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas. Una pregunta. En el proceso de KDD se utiliza igual minería de datos, ¿no? ¿Perdón? En el proceso de KDD se utiliza minería de datos. Al revés, minería de datos utiliza el proceso de KDD. Ya, porque eso me tenía confundida, porque yo estoy investigando también y en un blog había eso, digamos. Sí, por eso. Minería de datos. Minería de datos pasos de utiliza KDD, ¿me entiendes? Porque KDD define el proceso, cómo extraer conocimiento, cómo hacer minería de datos, un proceso. No al revés, digamos. ¿Se entiende? Ingeniero, yo tenía entendido, digamos, que KDD es el proceso general, digamos. Sí, KDD comienza partiendo de que, bueno, entre simples palabras, utiliza Big Data. Big Data prepara, digamos, el escenario y todo, y ahí viene la minería de datos. Finalmente, le reservan a KDD el entendimiento de los resultados, digamos, para luego pasarlo al usuario final, más o menos así, digamos. Por eso, KDD es el proceso, ¿eh? Otra vez, minería de datos es el conjunto de técnicas que se aplican, ¿estamos de acuerdo? Para extraer conocimiento. Por eso, KDD es el que define el proceso, KDD es el proceso. Ahora, Big Data utiliza estos procesos para aplicar todo, digamos. Si quieres verlo por pedazo, es como que, bueno, primero traigo el proceso, lo almaceno, digamos, normalmente hasta ahí los primeros autores definían Big Data, ¿no? Bien, traigamos en la fuente la información, procesémosla, almacenémosla y dejemos listo para que le apliquemos minería de datos. Y aplicar minería de datos significaba, obvio, aplicar el proceso de KDD, digamos, ¿no? Y obvio ahí, pero tengo que seleccionar modelos, objetivos de análisis, digamos, ¿no? Seleccionar las técnicas, entonces obvio estoy aplicando minería de datos, ¿no? Pero KDD es el proceso. Sí, señor. ¿Qué más, señores? Entonces, estos tres conceptos, Big Data, minería de datos, KDD, están, obvio, estrictamente relacionados, ¿no? No son cosas sueltas, son parte
de todo el proceso que es hacer inteligencia de negocio, ¿no? Aplicar BI, aplicar inteligencia de negocio a los datos para poder extraer conocimiento y finalmente, ¿para qué quiero extraer conocimiento? ¿Para qué quiero extraer conocimiento? Para tomar decisiones. Eso, y ahí termina todo en ese concepto que son los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Para eso hago todo esto, ¿para qué? Para extraer conocimiento. ¿Y para qué quiero extraer conocimiento? Para poder tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones a los seres humanos. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? Sobre el clúster, el ingeniero que dice que lo que hace es, bueno, tomar los datos de entrada, o en este caso el Big Data, la gran base de datos, y la particiona, y de ahí empieza a trabajar, dice. Sí, lo que te ayuda a lo de Big Data es tomar ese dato, dividirlo para procesarlo por separado, porque puede ser demasiado grande para procesarlo solo, lo divide, digamos, ¿no? En pedazos, en clúster, ¿no? Lo divide en pedazos para procesarlo. Entonces, como le dije, lo de Big Data, lo que aporta Hadoop, por ejemplo, es eso, su motor, la capacidad de procesar en paralelo y en múltiples equipos, digamos, todos esos datos, porque a veces es tanto que no podrías vos procesarlo en un solo lugar, digamos, ¿no? Entonces lo puedes descomponer, dividir en pedazos. Pero no se confundan eso con la técnica de clustering, de agrupamiento, digamos, ¿no? Porque es también segmentación. En realidad, clustering es segmentar, ¿sí? Tienes un conjunto grande y lo divides en subconjuntos, creas subconjuntos, eso es segmentación en la técnica de minería de datos, ¿no? Pero es más o menos lo mismo cuando hablamos de segmentación o clustering. Big Data es agarrar el total de los datos y subdividirlo en subconjuntos para procesarlo, para poderlo procesar de manera más efectiva, digamos, de forma paralela, digamos, ¿no? Ya sea en el mismo computador o con procesos separados, digamos, para poder atender el gran volumen de información que pudiera haber. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, hasta ahí, digamos, el Big Data, sí, pero yo me refiero a la técnica como tal en minería de datos. Digamos. Ya, la técnica de clustering. Ya, la clustering es segmentar, en realidad es como que tienes un conjunto de datos. A ver, por ejemplo, yo puedo hacer clustering, digamos que ustedes son todos los alumnos, y le aplico una técnica, digamos, no es, o por supuesto, no necesito hacer eso, pero puedo separarlo en hombres y mujeres. ¿Qué estoy haciendo ahí? Segmentándolo. Estoy dividiendo ese conjunto de todos los alumnos en alumnos hombres y alumnos mujeres, ¿se entiende? ¿Sí? Luego puedo seguir segmentando en los que son los hombres, los que son de Blooming y los que son de Oriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo estoy agrupando, a eso se refiere, digamos, ¿no? Segmentar, agrupar, por distintos criterios, por semejanza. Entonces, en términos generales, lo que intenta hacer los algoritmos es agruparlo por semejanza. ¿Por qué vos estás junto con él? Porque tienen algo en común, algo de parecido. Entonces, lo trata de separar porque tienen algo de parecido. Entonces, esa es la idea de la técnica. Cómo los separo por las similitudes que tienen, las semejanzas que tienen, los agrupo o los segmento, digamos, de manera que todos los que quedan en ese subconjunto es porque tienen algo en común, y luego los otros, así. Pero ¿qué tienen en común? Eso es lo que descubro con los algoritmos. No es que ya sé qué es lo que tienen en común y simplemente voy a decir, lo voy a separar en hombres y mujeres, porque eso no habría que descubrir nada. Simplemente lo estoy segmentando, pero por algo conocido. En cambio, cuando aplico estas técnicas, le paso en bruto todo el conjunto y él me lo segmenta. ¿Y qué es lo que descubro? ¿Cuál es el conocimiento que descubro en esto? Es que ahí es donde encuentro por qué se han dividido, qué es lo que encuentra el algoritmo, que fue, analizó todos los datos, todos los objetos y encontró las cosas en las cuales se parecen, y por eso me lo segmentó. Y eso es lo que descubro. No es que ya lo sea antemano, porque si lo supiera, ¿para qué diablo voy a agarrar y aplicar una técnica como esta? Y como son tantos los datos que yo no me podría dar, o tendría que estar mirando unos cuantos días los datos para darme cuenta que, mira, todos estos son gente que le gusta la música X y que van a este tipo de lugares y que hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque me pasé mirando miles de historial de personas para darme cuenta de eso. No,
¿no? Aplica un algoritmo y él se da cuenta y lo separa, lo segmenta por ese criterio. Y eso es lo que descubro, esa es la información, ese es el conocimiento que obtengo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ingeniero. Sí, sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya, entonces hay que volver, si alguien me preguntaba, sí, complétalo y vuélvelo a subir el trabajo, porque ahí lo que le falta es lo de minería de datos acerca de las técnicas, digamos, ¿no? Por lo menos en los que les revisé ahorita, la mayoría no había visto nada acerca de las técnicas, ¿sí? Tienen hasta las 12 de la noche para subirlo o volverlo a subir, y quien lo hizo ya bien, entonces no hay ningún problema, déjenlo como está, ¿no? ¿Estamos? Entonces, quisiera bien, preguntarle señores. si me faltó alguna técnica, ingeniero. ¿Cómo? Quisiera ver si me faltó algunas técnicas en las que vamos a usar, digamos, las que tengo son las de redes neuronales, la de regresión lineal, árbol de decisiones, modelo estadístico, la de clustering y asociación. Creo que una más usted habló, no sé si falta alguna. Sí, a ver, perdí la cuenta, pero creo que, a ver si te falta alguna, no, es una o un par nomás, pero están las principales, no hay ningún problema. Ok. Pero de todas maneras voy a ver si encuentro. Sí, ahorita se me ha ido el listado de nuevo. Ya dijiste redes neuronales, ¿no? Sí, redes neuronales, regresión lineal, árbol de decisiones, modelo estadístico. Árbol de decisiones, por si acaso, son las reglas de clasificación. Esas son de la clasificación. Ajá, esas son. Lo que pasa es que árbol de decisión es solo un algoritmo, una técnica dentro de las técnicas de clasificación. Es una. Porque hay matrices de decisión, árbol de decisión. Ok, era eso ¿ya? Entonces lo que me confundí. Entonces, si vas a encontrar en otras bibliografías, vas a ver que más completo, más general, llaman de técnicas de clasificación, ¿ya? Ok. Ya. ¿Algo más, señores? Nada más. Ya nos vemos entonces el día miércoles. No se olviden de formar su grupo. El miércoles ya van a tener su primera tarea en grupo, así que por favor terminen de armar esos grupos, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego.